Dios ha hecho a los seres humanos, o sea, a nosotros, a su imagen. Y esta imagen, para ser representada fielmente por Dios, tiene que trabajar para representar aquello que es nuestro Dios. Hemos estado estudiando cómo los hogares cristianos son la cuna o son el semillero para que hayan verdaderos creyentes que sean formados bíblicamente. De ahí, mis hermanos, de las familias, de los hogares, es donde deben salir los pastores, los predicadores, las mujeres piadosas, los hijos. Todos desde el hogar debemos aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Y de esos lugares comunes es donde Dios va a levantar su propio pueblo. ¿Para qué? Para que sean íntegros. Veámoslo un segundo nada más con Timoteo. Acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. 2 de Timoteo 3, versículo 15 al 17. Y dice el apóstol Pablo en la cárcel, muy posiblemente ya en Roma, pronto a ser sacrificado. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De pronto puede variar esta versión en su traducción, que es la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, si de pronto varía un poco la lectura. Pero tiene el mismo significado. Y lo que nos muestra es que Timoteo fue formado en su hogar, en su casa, con su mamá, con su abuela, en el camino del Señor. Su mamá y su abuela lo llevaban a la sinagoga. Su mamá y su abuela escuchaban junto a él la palabra de Dios y también se la enseñaban. Y este futuro pastor, que ya es un pastor en esta carta, ha sido formado en un hogar. De esa misma manera, todos los creyentes deben ser formados en sus hogares y con la iglesia, que es la congregación. Y de esa manera vemos, mis hermanos, que la Biblia no viola los principios, sino que los establece. Y vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 3:10, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Queda antes de Tito. Y dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente: porque aún estando con vosotros, os mandamos esto: si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué es lo que nos enseñan los apóstoles? ¿Qué es lo que nos enseñan los primeros pastores? ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Él dice, si alguien no trabaje, que no coma, que se muera de hambre. Puede sonar muy cruel, pero es algo establecido por Dios. Dios ha dicho que el hombre debe trabajar. Y vean conmigo ese versículo 10. Dice, si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que nos enseña la doctrina de que, imagínense por un momento a un Jesús que tiene un conocimiento perfecto y alto de la Biblia, pero que es holgazán. Ese no es el Jesús de la Biblia. Eso no glorificaría a Dios el Padre. Esa imagen de Dios, en vez de ser magnificada, sería blasfemada y vituperada entre los hombres. Entonces, la aplicación hacia nosotros, mis hermanos, es que si nosotros sabemos mucha Biblia, pero no trabajamos, estamos vituperando el nombre del Señor. Porque es un mandamiento de los apóstoles, es un mandamiento de Jesucristo, que trabajemos con nuestras manos y que con el fruto de nuestras manos, con ayuda de nuestro Dios, comamos. Pero miren lo que dice nuestro Dios, nuestro Jesús. Dice en Juan 5:17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces vemos nuestro Señor. Él ya ha sido ungido por el Espíritu Santo, ya ha sido bautizado, ha estado predicando, pero antes de ser el gran predicador,
Él fue el gran carpintero y un primogénito perfecto y responsable delante de Dios. Se sujetó a toda la ley y a sus padres. Entonces, ¿qué vemos, mis hermanos? Que es muy esencial trabajar con nuestras manos. Si queremos dar testimonio de Jesús, no podemos ser holgazanes, no podemos robarnos el pan. Debemos empezar a trabajar con nuestras manos. Porque a veces pensamos que podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios ha establecido de que ganemos con nuestro sudor el pan de cada día que Él nos tiene asignados. Entonces, mis hermanos, lo que nos muestra este versículo de Efesios 2:19 es que nosotros somos una familia. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y hemos estado estudiando cómo esa familia de Dios se nos ha olvidado de que las cosas que diríamos que son comunes, hoy se han convertido en una totalmente rebelión. Hoy las cosas que son comunes en el reino de Dios se han convertido en unas excepciones. Y de alguna manera nos ha tocado el pragmatismo del romanismo, que solamente es santo aquello, mis hermanos, que se hace dentro de la congregación. Pero para Dios, mis hermanos, el trabajo es una bendición. El trabajo es algo que ha establecido. Y nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, al hacerse carne como uno de nosotros, creció como un niño, como un bebé. Se hizo adulto, pero Él llevó a cabo la obra perfecta. Él trabajó duro con sus padres imperfectos y Él mismo se preparó y nos preparó a nosotros una ciudadanía celestial en la casa de Dios, que es Él mismo. Pero debemos tener algo muy en cuenta. Si nosotros, mis hermanos, tenemos un desprecio por el trabajo en nuestra mente o por nuestros padres, grandemente vamos a afrentar el trabajo y grandemente vamos a afrentar a nuestros padres. Y en esas dos cosas, la verdad es que deshonramos a Dios, porque Dios es un Dios trabajador. Entonces, ¿qué debemos aprender a tener en aprecio? Los 10 mandamientos. Tener en aprecio el trabajo, tener en aprecio a nuestros padres y tener en aprecio primeramente a nuestro Dios que ha ordenado estas cosas. Porque el hombre o la mujer que aprende a honrar a su papá y a su madre y sus padres también aprenden a no airar a sus hijos, aprenden a convivir en la comunidad con una verdadera paz. Y su vida es alargada, mis hermanos, porque respeta y honra. Pero el que cree que puede ir pisoteando de pronto a sus hijos y puede ir pisoteando a su padre y a su madre, afrenta contra su vida. Porque en cualquier momento, mis hermanos, ese individuo va a afrentar a alguien y tal vez sea la última vez que afrentó a una persona. Porque esa es la promesa de ese mandamiento, del quinto. Honrarás a padre y madre para que tengas larguras de días. Pero ¿qué pasa cuando una persona no honra ni respeta? Pues algún día se va a encontrar con una persona que lo va a refrenar y le va a cortar su vida. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sirvió con toda dedicación y sirve en el día de hoy en el ministerio público. Él proclamó el evangelio del reino. Sin embargo, también honró a Dios con la excelencia y los esfuerzos en su oficio terrenal como un carpintero. Y este ejemplo, mis hermanos, honesto de Jesús y puro, nos enseña que la vocación es sagrada. Es necesario trabajar. Y es necesario, mis hermanos, que empecemos a apreciar el trabajo. Cristo Jesús no fue un carpintero mediocre, fue un carpintero perfecto en todo lo que hizo. Y Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Y los discípulos significa imitadores de Él o seguidores de Él. Así que el ejemplo que Cristo nos muestra es que debemos seguir sus pisadas. También, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses
que Él se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para llegar a esa cruz, Él se hizo carpintero. Para llegar a esa cruz, Él se sujetó a sus padres. Para llegar a esa cruz, Él tuvo que cumplir la ley perfectamente por nosotros. Y ahora por la fe nosotros la cumplimos por Él. Pero no significa que ahora ya no vivimos para aquella cruz. Porque hay algo que usted debe grabar en sus hijos y en usted. Si usted no se enseña a usted mismo a negarse a usted mismo, no va a poder seguir a Jesús. Usted tiene que aprender a negar sus apetitos, tiene que aprender a negar sus pasiones, tiene que aprender a negar sus deseos. ¿Y qué significa todo eso? Pablo lo resumió en otra palabra. Le dijo, sed sobrios, o también lo llamó dominio propio. Si a un niño no se le enseña a negarse a sí mismo, en cualquier momento un amiguito lo va a invitar a hacer una cosa mala y él la va a aceptar. Un adolescente. ¿Sabe que hay algo que me ha impresionado tanto en la Biblia? Que los personajes de la Biblia no tenían mucha edad, como a veces pensamos. Moisés es una excepción, algunos son excepciones, pero promedio tenían entre 13 a 16 años de edad. A mí me ha impresionado que esa edad tuvieran ellos, que María tuviera entre 13 y 16 años, que José Máximo tuviera entre 18 a 20 y algo de años. Me ha ido impresionando cómo Dios usa a estas personas, siendo tan jóvenes. Porque en la cultura de Israel, bíblicamente, una persona cuando entraba en su pubertad ya era un adulto. Ya era un adulto. Tenía 13 años y ya debía congregarse como un hombre y como una mujer. Ya debía proyectarse para un hogar. A mí me pareció demasiado impresionante porque estamos viendo que los niños se nos están quedando niños para siempre. Pero niños para la maldad, sí no, son adultos para lo malo. Pero para las responsabilidades y los compromisos siguen siendo niños. Pero la Biblia lo que nos muestra, mis hermanos, es que en la fe verdadera, el enseñar a trabajar a un hijo, a apreciar el trabajo, era enseñarle un compromiso de vida real y enseñarle la fe. Las dos cosas van de la mano y es algo que en nuestros tiempos ya no se predica, ya no se habla. Entonces, mis hermanos, la Escritura nos advierte, mis hermanos, con claridad, quien no está dispuesto a trabajar en los asuntos comunes de la vida, difícilmente mostrará la disciplina y la fidelidad necesaria para la obra del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con todo eso? Si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo lo va a hacer en lo mucho? Si usted no es fiel en su trabajo, ¿cómo va a ser fiel con Jesucristo? Eso es, y es un equilibrio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando en nuestros tiempos? Las personas no faltan a su trabajo porque sabe que tienen su paga del día. Pero se les dice, congréguense, vengan al servicio el domingo. Y si llovió, es algo opcional. ¿Pero por qué? Porque son malos trabajadores también. Porque si fueran buenos trabajadores, reconocerían que el trabajo del Evangelio es valioso. Y aunque llueve, relampaguee, tiemble, mis hermanos, usted va y trabaja. Asimismo es el Evangelio. El Evangelio no es una opción, es un trabajo también. Y también cuando una persona ha sido salvada por Jesucristo, se vuelve su obrero. ¿Qué significa obrero, mi hermano? Se lo voy a traducir a nuestro idioma. Su trabajador. Y para ser trabajador, ¿qué se necesita? Trabajar intensamente. Y la etimología de esa palabra trabajar es una etimología que deriva sufrir, cansancio, agotamiento. Y esa es la palabra que más usa el español. La otra palabra es labor, que es más suave. Pero lo que vemos es que a la Biblia le gusta usar la palabra trabajo. No le gusta casi usar la palabra labor, la usa muy pocas veces,
pero la palabra trabajo la usa en su mayoría. Así que mi hermano y hermana, si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a hacer. Si usted es fiel en su trabajo, usted es fiel en la iglesia. Pero si usted ya es infiel en su trabajo, en la iglesia es peor. Es mucho peor. Porque lo que vemos de Jesús, apliquemos ese versículo al Hijo de Dios. Él fue fiel en lo poco, siendo carpintero, siendo hijo de María. Fue fiel como primogénito. Pero cuando llegó el acontecimiento de predicar el Evangelio, fue fiel en lo mucho. Fue muy fiel. Y gracias a la fidelidad de Cristo es que hoy se nos abren las puertas de la salvación a través de Él. Pero Él lo que nos muestra, mis hermanos, es que debemos empezar a arrepentirnos, a dejar atrás nuestra manera de pensar, nuestra manera de educar, nuestra manera de filosofar. Debemos empezar a pensar a la luz del Evangelio de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es el santo trabajador, fue un santo obrero. Y a la luz, mis hermanos, en la Biblia vemos que los padres les enseñaban a los hijos a trabajar. Entonces, hagámonos una pregunta. En nuestra actualidad, al no permitir que un niño aprenda a trabajar, les hago una pregunta. ¿Realmente no estarían yendo en contra de las Sagradas Escrituras, nuestra sociedad y aún nosotros mismos? ¿Sabe qué responde la Biblia? Que sí, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Porque nosotros mismos, mis hermanos, estamos haciendo que los niños, los jóvenes, sean ociosos. ¿Y sabe qué trae la ociosidad? Es la madre de todos los desastres, los asesinatos, las violaciones, los secuestros, las matanzas, la envidia, la codicia, toda la iniquidad. Entonces, vemos la diferencia. En Israel, un niño de 13 años, en mi concepto, un niño, en el concepto de ellos ya era un adulto, ya era un hombre y ya era una mujer. Por eso vemos a un Jesús preguntando en el templo tan intensamente, y aún con 12 años. Y mis hermanos, ¿qué hace la ociosidad en los niños y en los jóvenes y en los adultos? Que sean doblemente amadores de sí mismos. Hoy la psicología le dice a los jóvenes que se amen primeramente a sí mismos para poder amar a otros. Y eso es una perversidad, porque la Biblia ya establece que todos nos amamos. ¿Cómo lo comprobamos? Usted hoy se colocó una chaqueta, usted hoy se ha dado alimento, usted hoy ha dormido, así sea poco, usted hoy ha hecho cosas para usted. Y eso significa amarse. La Biblia no le dice, ámese primero para amar a los otros. La Biblia le dice, ame a su prójimo como a usted mismo, porque usted ya se ama demasiado, porque usted ya se cuida mucho. Pero ¿qué estamos haciendo con los niños? Lamentablemente, porque este es el sistema de este mundo, porque le interesa que los jóvenes sean esclavizados y no sirvan para nada, es que sean ociosos, es que pasen el tiempo en videojuegos, es que no aprendan a trabajar, es que sean niños hasta los 28 años, cuando en Israel el padre y la madre tenían que hacer todo lo posible para que sus hijos a los 13 años ya fueran adultos. ¿Por qué? Porque el promedio de vida eran hasta los 40, 50 años de edad. No era mucho el tiempo. Pero hoy en día, lamentablemente, hemos caído en la trampa del mundo. Y estamos pensando como el mundo. Mi hermano, la prohibición moderna absoluta del trabajo en los niños y jóvenes contradice frontalmente las Escrituras, contradice la teología reformada, contradice, mis hermanos,
estos principios y fomenta la ociosidad y el autoamor idolátrico. Mire conmigo qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4, que Pablo, a través del Espíritu Santo, habla de los postreros tiempos. Y vamos a leer desde el verso 1. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo, Pablo, son amadores de sí mismos? Son hombres ávaros, son hombres vanagloriosos, son hombres soberbios que no se dejan enseñar, son hombres blasfemos que insultan a Dios, son hombres que desobedecen a sus padres, son hombres que son totalmente ingratos por más de que se les colabore en algo, y son hombres irreverentes que no respetan a Dios ni cuando se habla de Dios. Versículo 3, son hombres sin afecto natural, no pueden amar naturalmente. Son hombres que son desleales, son hombres calumniadores, son hombres intemperantes, no se pueden controlar su ira. Solo son hombres crueles y son hombres aborrecedores de lo bueno. Aborrecen todo lo bueno. Mis hermanos, eso es idolatría. Y eso es lo que el mundo quiere que eduquen a los niños y a los jóvenes y nosotros mismos, que sigamos así, que sigamos amándonos más a nosotros. Miren conmigo el versículo 4. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso es lo que está haciendo el mundo con los niños y con todos. Entonces, mi hermano y hermana, ¿cómo vamos a ser familia de Dios si tenemos como más sagrado los principios del mundo, aún sobre los niños, los adolescentes y los adultos y los ancianos? ¿Cómo vamos a ser familias integrales en la Biblia si separamos la teología de todo, mi hermano? Y lo que no debemos seguir haciendo, la verdad, debemos empezar a dejar que la Biblia lave nuestros pensamientos, lave toda la enseñanza que este mundo ha imprimido en nosotros durante, en mi caso, 27 años, en su caso de pronto 50, 40, 30, 60, 70. Que a los hijos hay que dejarlos solo jugar. ¿Y sabe qué aprovecha el mundo en esos juegos? La ociosidad. Les enseña mientras ustedes no quieren formar a sus hijos, el mundo sí los quiere formar. El mundo no quiere que sus hijos sean responsables. El mundo no quiere que sus hijos vayan a tener familias. El mundo no quiere que sus hijos vayan a tener hijos. El mundo no quiere que ustedes tengan esposa o esposo. El mundo solo quiere que ustedes sean niños amadores de sí mismos para siempre. Porque ese es el objetivo, que ustedes aborrezcan a Dios. Y cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender, mi hermano, que el autoamor es una idolatría que se ha ido enseñando en este mundo. Entonces, hágase una pregunta. Cuando usted no le enseña a su hijo a trabajar y no le enseña la Biblia, ¿qué está haciendo usted con su hijo? La verdad, ¿sabe qué está haciendo usted? Está atentando contra su hijo, contra la imagen de Dios que Dios le depositó a esa criatura para que usted la cuidara, la criara. Si usted estudia conmigo Daniel capítulo 1, usted se va a dar cuenta de que el rey de Babilonia dio una orden, que criaran a Daniel y a los otros jóvenes. ¿Y criar sabe qué era? Educar y enseñar para trabajar delante de la corte del rey. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos abandonado los principios bíblicos y aún la razón común. Porque la razón común, como lo traduce la Biblia actual, es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Pero mis hermanos, hay algo que debemos tener en cuenta. No estamos a favor de la explotación infantil, porque alguien puede llegar a esa parte. Pero sí estamos en contra de la ociosidad hacia los hijos.
Es el peor daño que un padre y una madre le puede hacer a un hijo. Dejarlo ser ocioso. Porque sabe que está haciendo ese padre y esa madre. Está destruyendo a su hijo sin enseñarle ni la Biblia ni el hacer. Y después el padre o la madre le refriega a ese hijo y le dice, es que usted no sabe hacer nada. Es que usted no sirve para nada. Es que cuando le digo hacer algo no es capaz de hacer nada. Claro, pues no le ha enseñado a hacer nada. Y lo ha dejado toda una vida sin hacer nada. Es que le pide. Y ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema más grande que el mundo nos ha metido en la cabeza? Es que creemos que los profesores fueron diseñados para enseñar, pero que los padres no. En la Biblia no existe esa división. La Biblia dice que todo aquel que se metió a ser padre, enseñe, eduque. Ese no es el labor de los profesores. Es más, bíblicamente no deberían existir los colegios. Bíblicamente. Bíblicamente, ¿quién debería educar a su propio hijo? Sus padres. ¿Quién imprimió en Jesús la crianza? José y María. ¿Quién imprimió en Jacobo su crianza? José y María, sus padres. Bíblicamente, mis hermanos, ese es el oficio de cada padre y de cada madre. Y no puede decir, yo no sé educar. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado dones a usted, dones para trabajar, dones para ganarse la vida de una manera bien. Y eso también le sirve a su hijo aprender. Pero también dones de la Biblia para que usted le enseñe a creer. Aunque solo Dios tiene el poder, pero usted siembra. Así que mis hermanos, este mundo dice, deja que el niño juegue siempre y nunca le permitas pensar en el trabajo ni en hacer cosas por sí mismo. Déjalo que solo juegue. Pues hermanos, usemos la inteligencia que Dios nos da y aún en el juego, enséñele a trabajar, enséñele a tener compromiso. Pídale a Dios sabiduría. Y Él dice que Él la da abundantemente y sin reproche. Cada padre bíblico ha necesitado la sabiduría de los cielos. Pero si no la pedimos, no la vamos a tener. Entonces, mis hermanos, no se trata de la explotación que hemos hablado. De decirle a un hijo, usted tiene que ir a conseguir el arriendo. Usted tiene que ir a conseguir el producido del día. No, no se trata de eso. Pero no se trata, sobre todas las cosas, de dejar a nuestros hijos en las manos del diablo, porque él solo quiere destruir la imagen de Dios que hay en ellos. Si los primeros guías que Dios ha dado a sus hijos son sus padres, y estos abandonan la tarea de enseñar la Biblia y a cómo sobrevivir y conseguir el pan de cada día que Dios da, ¿acaso, mis hermanos, no los hemos dejado y desamparado completamente a la merced del diablo para que les enseñe a robar, a matar y a destruir? ¿Qué ha hecho este mundo? Hoy en día, mis hermanos, se ha multiplicado que el padre es un ingeniero de automotriz excelente y el hijo no sabe nada de eso. El papá es un comerciante excelente y el hijo no sabe vender nada. No hereda nada. Pero el amiguito sí le enseña cómo meterse en unas páginas y ganar dinero. Mis hermanos y hermanas, esa es la verdad. La iglesia, no toda, pero la mayoría, está abandonando lo que significa criar. Recuerde, el niño, mis hermanos, no debe ser el proveedor del hogar, pues esa es la responsabilidad de papá, principalmente, sino aprender a cómo proveer
porque él no quedará niño para siempre y tendrá que proveer para otro hogar. Ese era el fundamento bíblico, mis hermanos. Estábamos viendo cómo Dios enseñaba a través de su palabra, cómo Él ha ido formando a las personas tan capazmente. Para la Reforma, por ejemplo, Calvino lo llamaba en latín vocatio infantil. Había que enseñarle también a los niños a trabajar en Ginebra, a no ser ociosos. Y él hacía esto contra la ociosidad. Mis hermanos, llegaba y decía uno de los pastores antiguos, no enseñar oficio es hacer un hijo un pagano. No enseñar a un hijo un oficio es condenarlo al paganismo. Porque otro sí le enseñará lo que usted como padre debía haber enseñado. Y él va a considerar más valioso aquel que le enseñó un oficio que usted, que sabiendo un oficio se lo negó. Baxter dijo lo siguiente: un padre negligente cría mendigo. Mis hermanos, la iglesia no exige, sino que muestra el trabajo regulado y formativo, no la explotación. Restaurando, mis hermanos, la imago Dei, que es la imagen de Dios en nosotros. Vea conmigo 1 Timoteo 5:8. Dice Pablo: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué está diciendo Pablo? Él habla de proveer, de dar para su casa, pero también, si el padre y la madre no tienen cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si hoy en día los creyentes siguen abandonando a sus hijos e hijas, son peor que un incrédulo. Porque al incrédulo muchas veces le interesa que su hijo, vamos a hablarlo así, herede su herencia al menos. Y va a formarlo. Y hace un proyecto en su cabeza, más o menos cómo lo va a hacer. Pero nosotros nos hemos vuelto muy descuidados. Y miraremos, mis hermanos, ejemplos de la Biblia para que miremos que todo lo que estamos enseñando no es fantasía de hombre, sino que es doctrina de Dios. Vamos a ver cómo jóvenes desde su infancia laboraron aparte de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Génesis 37, versículo 2, para que pueda mirar un versículo, cómo formaba un padre piadoso, aún antes de que Dios diera la ley. Génesis 37, 2 dice: estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y traía a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué está haciendo José con 17 años? Trabajando, mis hermanos. Trabajando con sus hermanos. Era un menor de edad para lo que considera Colombia. Pero la Biblia es antes que Colombia. La Biblia es autoridad. Y nos muestra que un padre, Jacob, que la verdad lo que muestra es que Jacob era un hombre muy trabajador, tan trabajador que Labán no quería que él se fuera, porque todo lo que hacía Jacob en sus manos prosperaba. Todos los negocios de Labán prosperaban el doble, porque era un hombre muy trabajador, mis hermanos. Y este hombre trabajador, hombre de Dios, le enseñó a su hijo José y a los demás hijos que hay que trabajar con sus manos. Y él tan solamente tiene 17 años. Pero usted recuerda que José aproximadamente a los 30 años va a llegar a ser el segundo al mando de Faraón.
pero durante toda su vida trabajó muy fuertemente y fielmente y trabajaba con la gracia del Señor, cuidándose aún en su labor de que la mujer de su patrón se quería acostar con él, pero él temía al Señor. Pero ¿qué vemos en él? Una formación aún desde joven trabajando. Esto no es nuevo en la Biblia. Esto no es una idea humana. También vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11, para que usted pueda ver conmigo más ejemplos de la Biblia. ¿Qué nos enseña la sagrada palabra de Dios? ¿Cuál es la doctrina de Dios versus la doctrina de los hombres, la nuestra? Primera de Samuel, capítulo 2, 11. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Y vea el 3:1. Y el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, pues no había visión manifiesta. Pero ¿qué vemos, mis hermanos? Es un niño que su mamá dedicó a Dios, pero ¿qué hizo al dedicarlo a Dios? Él trabajaba en la casa de Dios. Era un niño, era un infante. No era un hombre adulto. Tenía menos de 13 años, porque la Biblia no lo consideraba un adulto. ¿Y qué hacía él? Trabajaba desde pequeño. Y vamos a ver el desarrollo de la vida de este profeta de Dios. Y fue uno de los profetas más fieles al Señor. Pero ¿desde cuándo lo vemos trabajando? Desde infante. ¿Cómo lo vemos de joven? Trabajando. Entonces, mis hermanos, la Biblia enseña de que el trabajo en el joven no es deshonra, sino que es algo educativo. Aunque muchos lo aborrezcamos, porque vuelvo y digo, estamos llenos de esta cosa de este mundo. Pensamos mucho como el mundo. Nos falta todavía pensar mucho como Dios. Miren lo que dice Ruth, capítulo 2, versículo 2 al 7. Ruth aproximadamente se casaría entre los 13 a 16 años, porque vuelvo y digo, en ese tiempo la vida no era máximo hasta los 40 o 50, ya llegar a una edad de 60 y 70 ya era un privilegio que casi nadie podía ostentar, mis hermanos. Y en Ruth capítulo 2, versículo de 2 al 7, es una mujer de aproximadamente 18 a 20 años, porque vivió 10 años con su esposo. Y dice Ruth capítulo 2, versículo 2 al 7, y no tenía hijos, y dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar espigas entre las gavillas, tras los segadores. Entró pues, y está desde la mañana hasta ahora, salvo un poco que estuvo en la casa. Versículo del 2 al 8. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y entró y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció por casualidad que la parte del campo era de Boz, quien era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, ¿qué estaba puesto sobre los segadores? ¿De quién es esta joven? Si ve que no tenía mucha edad. Bueno, verso 6. Y el criado que estaba puesto sobre los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Qué vemos, mis hermanos? No era una joven muy adulta, era una joven y estaba trabajando en el campo, sacando espigas. Era un trabajo duro, rudo, normalmente era para varones, pero ella estaba trabajando. Y esta mujer, la Biblia nos dice que es añadida a la genealogía de Jesús. O sea que se lo resumo, es la tatarabuela de Jesucristo. Y era una mujer moabita. Es la bisabuela de David, del rey David. Pero que vemos, era una mujer piadosa que trabajaba con sus manos. ¿Qué nos enseña todos estos ejemplos, mis hermanos? La Biblia nos va a enseñar una y otra vez que los hombres y mujeres de Dios trabajaron desde jóvenes. Vea conmigo a Daniel, capítulo 1, versículo 4.
al 17, para que escudriñemos de qué es doctrina de Dios, mis hermanos. Daniel capítulo 1, versículo 4 al 7. Daniel 1, del 4 al 7 dice: muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y sabios en conocimiento y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara los escritos y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y ordenó que los criaran 3 años. ¿Cómo? Dándoles comida, bebida, pero también enseñándoles. ¿Para qué? Para trabajar. ¿Cuál es el fin? Para que al fin de ellos estuvieran delante del rey, trabajar. Y entre ellos estaban de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los cuales el principal de los eunucos puso nombres, poniendo a Daniel, Beltasar, y Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, siendo un joven, no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al principal de los eunucos que no hubiera de contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el principal de los eunucos. Pero yo quiero que usted vea dónde Daniel desarrolló su vida piadosa: en el trabajo, en la vida real. Por eso es tan integral la Biblia, mis hermanos. Y por eso es que nosotros pensamos que solamente con una reunión para jóvenes es suficiente. Sigamos, versículo 10. Y dijo el principal de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues, ¿por qué él ha de ver vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros? Así haréis que el rey condene mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el principal de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, a tus siervos 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Y examina luego nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la provisión de la comida del rey, y según lo que veas, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y los probó 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carnes que los otros muchachos que comían de la provisión de la comida del rey. Así fue que Melzar, tomando de la provisión de la comida de ellos y el vino que habían de beber, les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todos los escritos y la sabiduría, pero Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran para trabajar, el principal de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel. Ananías, Misael y Azarías se quedaron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel allí hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Qué vemos, mis hermanos, a través de toda esta santa doctrina? Que los hombres y mujeres de Dios trabajaron, y que es la responsabilidad de los padres. Ese eunuco los estaba entrenando como si fuera su papá temporal, por responsabilidad de Nabucodonosor. Él debía enseñarlos, alimentarlos, proveerles. Prácticamente ese eunuco era un formador para que ellos estuvieran delante del rey. Y si ese eunuco no cumplía con la responsabilidad de criar a estos jóvenes, le iban a cortar la cabeza. Yo quiero decirle la verdad. Si usted no cumple con la responsabilidad de criar sus hijos, va a tener que responder delante de Dios el Padre, porque Él se los prestó para su gloria. Así que vea conmigo, mi hermano y hermana, de que ya no va a ser tan difícil criar a sus hijos.
Porque sí, hablamos muchas veces, críen a sus hijos, llévenlos al camino de Dios, instrúyalos. Y usted dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer. Enséñele su oficio, enséñele la vida piadosa, enséñele a orar, enséñele a leer la Biblia, enséñele a trabajar con sus manos, enséñele a respetar, enséñele lo que usted sabe. Eso es criar. Criar no es dejar que el hijo o la hija sea papá y mamá y él sea su autocriador. No, mi hermano. También vemos en la Biblia un principio muy precioso, mi hermano. Vaya conmigo a Proverbios 22:6. Está cerca de ahí, después de Salmos. Proverbios 22:6 es uno de los versículos más famosos. 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, aun cuando sea viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y bueno, y sigue hablando de muchas cosas más, del trabajo, del alma, del corazón, de todas las cosas, y habla también del perezoso y de la necedad. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué debe hacer un padre con un hijo? Instruirlo en el camino, enseñarle, mi hermano, la Biblia, pero también enseñarle a trabajar, a ganar el pan. También es una instrucción. Si usted no le enseña, ¿qué va a hacer su hijo? Versículo 6. Leámoslo negativamente. Descuida al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, se apartará de él. Usted no cumplió con su obligación. No solamente, mi hermano, es enseñarle el Padre Nuestro. No solamente es enseñarle el credo. No solamente es leerle la Biblia. Es también, con la vida práctica, enseñarle, instruirlo. Y esa promesa la vemos, mis hermanos, en Jacob. Jacob, ¿qué hizo con su hijo? José le enseñó el camino. ¿Qué hizo este hijo? Fue de gran gloria, mi hermano, en todo un imperio para salvación del pueblo. Vemos también a muchachitas pequeñas, israelitas, niñas, sirviendo en la casa de Naamán, el leproso, trabajando en Siria. Y esto está en 2 de Reyes 5:2. Una niña, mi hermano, que vuelvo y digo, en ese tiempo la expectativa de vida era mucho más corta y los padres por eso se tomaban muy en serio el enseñar a sus hijos o el abandonarlos. Era una decisión rápida, no había más tiempo. 2 de Reyes 5:2 dice: y de Siria habían salido bandas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, que en hebreo es una niña, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: ojalá fuera mi señor al profeta que está en Samaria, entonces él lo sanaría de su lepra. Esa niña ya conocía que era un hombre de Dios. Ya conocía quién era el Dios de Israel. ¿Y qué estaba haciendo? Aún en esos tiempos, en la providencia de Dios, que fue llevada, trabajaba. Y a través de su trabajo, una niña aconsejaba. Por eso digo, mi hermano, que el trabajo y la vida de fe es algo integral. No es algo separado, no es algo que se rompe y cada cual. No, es algo que se vive. También vemos un milagro muy precioso en Juan 6:9 de un niño que provee a Jesús los panes y los peces. Y es un niño muy precioso porque entrega todo a Jesús. Entrega su almuerzo o su comida del día que su papá muy seguramente y su madre le habían dado para ese día. Y llega y dice 6:9, aquí hay un muchacho que es un niño joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados más. ¿Qué es esto entre tanto? Piensan los adultos, ¿qué es esto entre tanto? Y Jesús dice, y hace el milagro, mis hermanos, porque Dios, Jesucristo, se place en hacer con los más pequeños
cosas gloriosas. Y así lo ha querido hacer. Él dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hermano y hermana, impedírselo es impedirle la palabra de Dios, es impedirle enseñar a trabajar, es impedirle cosas básicas. Su hijo no es una mascota para que toda la vida dependa de que usted le coloque el alimento. No, mi hermano, es un ser humano creado a la imagen de Dios y él no se va a quedar pequeñito para siempre. El padre tiene que proyectarlo. Es su deber. Y ve a este niño tan pequeño cargando con panes y peces y provee el milagro sorprendente que Cristo quiere hacer con un niño. También vemos en la Biblia, ya casi para acabar esta parte, a Saúl, el joven. Estaba buscando las asnas perdidas y ese era su trabajo pastoral. Vamos a 1 Samuel 9:3 para que podamos comprobar con nuestros ojos y con la Biblia. 1 Samuel 9:3. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, porque le dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a uno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Dijo, ve a buscar nuestro rebaño que nos ha perdido. Le dijo, hijo, yo voy a ir. Ve, hazlo. Le mandó un trabajo, hazlo. Ve y las buscas. Y en ese trayecto, Dios le permite conocer al profeta Samuel y revelarle muchas cosas. Mis hermanos, a los jóvenes no hay que apartarlos del trabajo. Hay que acercarlos al trabajo. Hay que enseñarles a trabajar. Pero hay que enseñarles la piedad en medio del trabajo. Cuando le presenten ese momento en el trabajo que robe a alguien, hay que enseñarle a decir no. Y miren mis hermanos, a Josías, desde los 8 años, es un rey, pero está siendo formado en las responsabilidades reales en una edad temprana, porque esa era la manera. Vuelvo y le digo, desde pequeños los padres los estaban proyectando, las abuelas los estaban proyectando, las madres los estaban proyectando, porque sabían que su vida era corta, que máximo su hijo iba a estar hasta los 30, 40 o 50 años si Dios les daba mucha vida. Pero debían atender su responsabilidad, que Dios nos trajo a este mundo para una cosa, mi hermano, es para su gloria y ser productivos. Y vea conmigo Segunda de Reyes 22:11. Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 11. Este niño de 8 años, mi hermano. 22:11. Léalo conmigo el versículo 1, digo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 31 años. O sea que vivió 39. Y el nombre de su madre era Jedida, hija de Adía de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto a ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y nos va a mostrar qué hizo en versículo 3, con 18 años. Pero vemos, mis hermanos, desde los 8 años ya estaba trabajando. Y esto no le generó un complejo a Josías, ni lo hizo inferior a los demás niños, ni le hizo tener una infancia infeliz. No, mis hermanos. Porque cuando nosotros empezamos a colocar nuestra vida en cosas tan secundarias que el mundo nos ha dicho que es normal, es porque tenemos un Dios muy pequeño y nosotros somos muy grandes. Cuando entendemos que Dios es muy grande, muy soberano, que su plan es perfecto, que sus propósitos son buenos, mi hermano, es ahí. No importa los supuestos traumas. Timoteo, este joven, pastoreó a la iglesia en Efesios desde aproximadamente los 25 años de edad. Está en 1 Timoteo 4:12. Entonces, vamos a dejar ahí, mis hermanos. Pero lo que vemos a lo largo de la Biblia hoy vimos es
Los niños y los jóvenes en la Biblia trabajaron. Hagámonos una pregunta. ¿Será que los padres cristianos de nuestro siglo están más influenciados por el mundo o por la Biblia? ¿Qué está reinando en nosotros? ¿Lo que dice el mundo que es normal o lo que dice Dios que es normal? Recuerde, yo estudiando este tema, miraba a esas personas 13 años, 18 años, 17, 16, máximo 20, máximo Timoteo 25 años. Uno decía, nosotros mientras tanto dejamos a los niños en un Atari hasta que cumpla 18 o 20 años. O jugando o viendo Tronos, viendo Harry Potter, viendo un montón de cosas, hasta que le vaya la vida. Después nos preguntamos, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no conoce de Dios? ¿Por qué no es un buen esposo? ¿Por qué no es una buena esposa? ¿Por qué no cría a sus hijos? ¿Por qué es tan mal trabajador? ¿Por qué mantiene tan ofendido con todo el mundo en la iglesia y anda tan adentrado en cosas de él como si fuese un niño? Porque mi hermano, este mundo nos tiene manipulados para una cosa. Quiere que usted y yo seamos niños para siempre. Y Jesucristo vino a llamar hombres y mujeres. Jeremías, Dios le dice, no digas que soy niño, porque irás y harás lo que yo te digo. Mi hermano y hermana, arrepintámonos y volvamos a la senda antigua, que es Jesucristo. No le hagamos más caso al mundo. No le hagamos más caso a nuestro raciocinio, a la psicología, a la Constitución de Colombia. No prima por encima de la Biblia. Nada prima por encima de la Biblia. Los principios bíblicos están para aquel que es sabio y temeroso de Dios, los aplique y vea la fidelidad de Jehová. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, Padre celestial, cuánto nos arrepentimos en mi caso, porque yo pensé como el mundo, Padre. Pensaba que la crianza solo era enseñar por hablar. Pero cuando muestras en tu palabra cómo criaron estos padres piadosos a sus hijos, enseñándoles a trabajar, enseñándoles la palabra tuya, demostrándoles con obras cómo te adoraban a ti, te hacían altares, Señor, delante de ellos, cómo entregaban su vida por servicio a ti mientras trabajaban. Señor, hemos caído en una idolatría tan horrible y por eso hoy en día ya no tenemos casi jóvenes en la iglesia. Por eso hoy, Señor, ya los jóvenes no son responsables como los fueron en el antiguo pacto y aún en el nuevo, en el primer siglo, que después de los 13 años, estos mismos jóvenes adultos iban y se congregaban solos por voluntad propia, sin imponerles, porque ya los padres ya habían sembrado en ellos tan poderosamente y eficaz. Pero hoy en día, Señor, los jóvenes no vienen a estos servicios, solo quieren estar con jóvenes para seguir pensando como niños. Estamos aquí, Señor, en esta trampa, pero rogamos, Padre Celestial, que tú avives tu palabra, que tú, Señor, restaures las sendas antiguas y que, oh Señor, los jóvenes y los adultos podamos tomar estos ejemplos piadosos de hombres y mujeres que criaron de verdad, que criaron en temor por encima de los principios de este mundo y de la cultura y de la influencia de esta sociedad. Rogamos, Señor, ayúdanos, Padre, porque el tiempo es corto, porque hemos malgastado mucho tiempo y sabemos que si aplicamos estos principios van a dividir la casa y la vida. Pero rogamos, Señor, que tú prosperes tu propia palabra, porque no es palabra de hombre, sino que es tu santa y hermosa palabra que desnuda el alma, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y quita de nosotros toda influencia de este mundo
y limpia nuestros pensamientos que tanto se han agravado, Señor, con las enseñanzas psicológicas de las noticias, aún supuestamente educativas de los filósofos en las universidades de diferentes academias, pero son pura basura delante de ti, son perdición. Rogamos, Señor, bueno, que nos ayudes a aplicar tu Biblia para que los niños puedan volver a la senda antigua, trabajando y amándote a ti, como lo hiciste con Samuel, como lo hiciste con José, como lo hiciste con Jacob, Señor, como lo hiciste con todos estos hombres y mujeres de Dios, como fue Ruth. Señor, bendice nuestra mente y ayúdanos que este sermón no se quede solamente en una teoría, sino que danos el poder para aplicarla. Con mucho temor y temblor te decimos, Padre, ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque si fuese por nosotros ni lo aplicaríamos e ignoramos estos mensajes y seguimos igual. Pero no nos permita seguir igual. Ayúdanos y danos también la prudencia para aplicar estas cosas. Danos prudencia y sabiduría. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias. Amén.